Saludos, Dios te bendiga. El tema de hoy es ¿quiénes son los mayordomos de Dios? Seguramente habrás escuchado en tu iglesia muchos pastores o maestros que dicen que tú eres un mayordomo de Dios y que como eres mayordomo de Dios te corresponde dar los diezmos y las ofrendas y sobre todo los diezmos. ¿Es verdad que nosotros somos mayordomos de Dios? ¿Quiénes son los mayordomos de Dios? ¿Los cristianos comunes o los líderes? Hoy verás que tú no eres un mayordomo de Dios, sino que los líderes son los administradores o mayordomos de Dios. Y también vas a ver que realmente esta enseñanza de la mayordomía cristiana está dirigida exclusivamente a los que son líderes dentro de las iglesias y que son los líderes los que están expuestos más que los cristianos comunes al amor al dinero. Vamos a ver esta enseñanza. Yo la hice de esta forma en Word, le puse punto A y punto B. Vamos a comenzar con el punto A. El punto A dice: los discípulos o líderes de la iglesia son los mayordomos de la casa de Dios. Esto no lo inventé yo, está escrito en la palabra, acá en Lucas 12, 41 al 48. Si vos tenés una Biblia me podés seguir. El apóstol Pedro le hace una pregunta a Jesús, si las parábolas que Jesús venía hablando también eran para ellos, y Jesús evidentemente le responde que sí, las parábolas que las cuales Jesús venía hablando también eran para los apóstoles, los discípulos de Jesús. Y acá Jesús le dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Acá vamos a ver que la casa a la que se refiere acá Lucas 12, 41 al 48 es el reino de Dios. Y el mayordomo fiel y prudente son los líderes de la iglesia. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la ración a la que se refiere lo vamos a ver acá en la parte de Lucas 14, 15 al 23. Vas a ver también que este tema se refiere exclusivamente al tema de Lucas 12, 41 al 48 y es el mismo. Entonces la ración es el alimento que deben proveer los líderes a sus congregantes, los líderes a aquellos cristianos que están congregándose en su iglesia. Entonces, no perdamos de cuenta esto para que lo podamos entender. Los mayordomos fieles y prudentes deben ser los líderes de la iglesia, los líderes en la casa de Dios. Hay muchos pastores que dicen que los mayordomos o el creyente debe ser mayordomo de su propia casa. No, acá no está hablando eso. Acá está diciendo que el mayordomo es el líder del reino de Dios, o sea, de la casa de Dios. Esto lo tenés que tener en cuenta. Yo también te invito a que leas, como te dije hace un momento, Lucas 14, 15 al 23 para que amplíes un poco más este tema. Y como te dije hace un momento, la ración es el alimento que debe proveer el líder a la iglesia. La ración es el alimento que debe proveer el mayordomo a la iglesia. Vos no sos mayordomo. El mayordomo es el líder de la iglesia y él es el que debe proveer el alimento espiritual. Así que eso no lo pierdas en vista. Te lo estoy enseñando para que vos lo aprendas y no te dejes engañar. Vos no eres mayordomo. Tú no eres mayordomo. El mayordomo es el líder y él es el que más corre peligro en cuanto al amor al dinero. Y de esto viene hablando Jesús en esta enseñanza, de que los líderes como mayordomo no deben caer en el amor al dinero. Y mira lo que dice acá un poquito más abajo. Dice: porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora mi pregunta es: ¿a quiénes se les dio mucho? Obviamente a los líderes, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas y a los maestros. Y si ellos
que han recibido la confianza de ser mayordomos o administradores de la casa de Dios no cumplen con su misión, vamos a ver que ellos perderán la herencia eterna que Jesucristo ha prometido a los que le aman. Ahora veamos un poquito más abajo. El texto de Mateo 24, 45 al 51, acá Jesús expone el mismo tema. Si vos tenés una Biblia, también podés ir a Mateo 24, 45 al 51, y vas a ver que acá también se expone el mismo tema del que vimos acá arriba, el mismo tema, exactamente lo que dice en Lucas 12, 41, también está acá abajo, a donde te mostré hace un momento, en Mateo 24, 45 al 51. Pero acá en Mateo 24, 45 al 51, al mayordomo se le llama siervo, o sea, un servidor. Y el siervo es el que administra la casa. El siervo es el encargado de darle el alimento espiritual a aquellos que viven en esa casa. Recordemos, como te dije hace un momento, la casa de Dios es el reino de Dios o la iglesia. Y la pregunta es, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 45. Bueno, los siervos son entonces los mayordomos de Dios o los líderes de la iglesia cristiana que no deben permitir que el amor al dinero los arrastre. Eso vamos a ver un poquito más adelante para que vos le puedas ir entendiendo. Y como vimos hace un momento, también te dije que el alimento no era el dinero, sino el alimento es lo espiritual. Esto lo puedes encontrar en 1 Corintios 10, 1 al 4, donde podemos ver nosotros acá que el alimento es totalmente espiritual. Los mayordomos o líderes de la iglesia, los pastores, los evangelistas, los profetas y los maestros deben darle alimento espiritual a sus congregantes. Y esto lo deben hacer con gran fidelidad a Dios y no dejarse arrastrar por el amor al dinero, porque son ellos los que más están expuestos. No tanto está expuesto en el amor al dinero el creyente común, pero los líderes que juntan ofrendas y juntan mucho dinero, y en este caso juntan lo que no le corresponde, el cual es el diezmo, están expuestos por las grandes cantidades de dinero que juntan a caer en la tentación del amor al dinero. Entonces el mayordomo debe ser encontrado fiel en la casa de Dios, y para ser encontrado fiel en la casa de Dios es necesario que no ame el dinero. Vamos a ver el punto B. Los administradores mundanos y los líderes de la iglesia también son mayordomos del dinero. Acá te marqué administradores mundanos. Vos acá te voy a mostrar, tenés Lucas 16, si tenés una Biblia en tu casa lo podés leer. Lucas 16, 1 al 13, habla sobre un administrador o mayordomo mundano, o sea, un hombre que no conoce a Dios. Acá nos cuenta la historia que este hombre dice que fue disipador de los bienes de su amo. Esta historia es muy conocida. Cuando él fue descubierto por su amo, lo denunciaron de que él era disipador de los bienes de su amo, y dice que este hombre inmediatamente, astutamente, tomó aquellos deudores y les perdonó la deuda. A partir de aquel momento dice que él ganó amigos a través de las riquezas injustas. Este mayordomo era un hombre que tenía mucha avaricia. Por eso te dije hace un momento, hay dos tipos de mayordomos: los mayordomos del mundo y los mayordomos de la iglesia. Tanto uno como el otro manejan personas, así como el mayordomo de Lucas 16, 1 al 13, manejaba la hacienda o manejaba las tierras y los bienes de ese hombre rico. También los administradores de la iglesia o los líderes o los mayordomos de la iglesia también manejan la casa de Dios y manejan también a las personas y el dinero que se mueve dentro de la casa de Dios. Por eso lee Lucas 16, 1 al 13, esta historia es muy conocida. Este mayordomo fue sorprendido, dice que después cuando fue sorprendido le alabó el hombre rico, el dueño, por la sagacidad que él tenía, pero esto no quita que
esto esté mal, lo que hizo este mayordomo mundano. ¿Por qué? Porque tenía amor al dinero. Y acá Jesús en esta parábola está enseñándole a los discípulos que ellos no sigan el mismo ejemplo, sino que lo único que tienen que hacer es tratar de comparar que si un mayordomo del mundo es astuto para después ganarse amistades y después de una desgracia como la que le pasó, la que fue descubierto estafando allí a su señor, fue después y consiguió amistades y aseguró su futuro, cuanto más los cristianos tenemos que utilizar la sabiduría que Dios nos ha dado para poder heredar la vida eterna. Pero sobre todas las cosas no caer en la avaricia de la mayordomía, porque el líder que ejerce de parte de Dios la mayordomía, en este caso cae en el pecado de la avaricia, lamentablemente es prisionero de Mamón, el dios de la riqueza. Y dice acá en el versículo final: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice Jesús: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces esta enseñanza es exclusivamente para los líderes de la iglesia, quienes son los mayordomos de Dios. Nosotros, los cristianos comunes, los que no somos líderes, no somos mayordomos. Y esta enseñanza que se da aquí, la que te he mostrado hace un momento, es exclusivamente la que está en Lucas 16, 1 al 13, para los líderes de la iglesia. Los líderes son los mayordomos que, por una cuestión lógica de que se maneja mucho dinero en la iglesia, son los principales que se ven tentados a caer en el amor al dinero. Y sin embargo, son los líderes los que culpan, o los que siempre están, se puede decir, diciéndole a los creyentes comunes que los creyentes comunes pueden caer en el amor al dinero, así que por eso deben entregar los diezmos. No, acá realmente el que tiene el amor al dinero son esos líderes que han caído en el dios griego Mamón, en este dios de las riquezas. Y eso es feo, porque estas cosas que suceden dentro de la iglesia es una cosa que realmente da pena ver lo que pasa. Los líderes son los mayordomos, los que han caído en el amor al dinero, y son ellos los que piden dinero a la gente, no los líderes comunes. Los líderes comunes no piden dinero, la gente común no pide dinero al líder. El líder es el que pide dinero a la gente común. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque tienen en el corazón a la riqueza como su Dios, en vez de poder servir a Dios con la mayordomía que Dios les ha encargado. Bueno, vamos terminando ya con esto. El maestro, el pastor, el evangelista, el maestro, como dije hace un momento, o cualquier otro líder de la iglesia, si se deja arrastrar por el amor al dinero, perderá su salvación. Acá lo dice Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y la nota final es una reflexión, te la escribo acá. El peligro del amor al dinero es mayor en aquellos que administran la iglesia de Jesucristo. Un cristiano que no es líder no siempre se ve ante la tentación de poseer para sí mismo grandes cantidades de dinero. En cambio, en las iglesias que manejan muchos miembros, la plata se junta en grandes cantidades, y como el dinero se junta en grandes cantidades, son los mayordomos o líderes los que no deben servir a Mamón, al dios del dinero, sino que deben amar a Dios con todo su corazón. Así que no te dejes llamar mayordomo, porque vos no sos un mayordomo, no es a ti a quien Dios le ha dado una iglesia a quien administrar. Ahora, el día de mañana, si Dios te da la posibilidad de que vos administres una congregación y seas mayordomo de las cosas de Dios, bueno, allí, a partir de aquel momento, vos tenés que comenzar a leer estos textos que te he dado, porque estos textos se aplican para los líderes. Si vos llegás al liderazgo de la iglesia de Dios
y Dios te da la mayordomía cristiana a partir de aquel momento, sabe que hay una gran responsabilidad sobre tu vida y que no debes caer en el amor al dinero, porque si en las cosas del mundo, en las cosas pequeñas no eres fiel, menos vas a ser fiel en las cosas que son de Dios, en las riquezas celestiales del cielo. Por eso estos textos son muy utilizados en la iglesia para engañar a las personas diciéndole que seas fiel en el diezmo. No, esto no se aplica para los cristianos comunes. La mayordomía se aplica para los líderes. Los líderes son los que deben guardar su corazón de la avaricia y del amor al dinero. Así que no te dejes llamar mayordomo de Dios. Ahora, cuando vos seas líder, ahí sí vas a ser un mayordomo de Dios, y como líder vas a tener una obligación que cumplir, y la debes cumplir como Dios te lo manda. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.